Señor Esteban Delgado. Gracias, Juan T.H. Gracias a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El Banco Central acaba de informar que decidió aumentar nuevamente la tasa de política monetaria. Pasa de 7.75 a 8%. Eso son solamente 25 puntos básicos, un cuarto de punto porcentual. Sin embargo, es un nivel bastante alto de tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia que dicta el Banco Central, para luego entonces los bancos hacer ajustes correspondientes en sus tasas de interés, tanto activas como pasivas. La tasa activa, que es la tasa que pagamos nosotros cuando recibimos un préstamo de los bancos, y la tasa pasiva, que es la tasa que pagan los bancos cuando le hacemos depósitos, ya sea en certificados o en bonos o en lo que sea. El asunto es que antes de la pandemia, señores, antes de la pandemia, la tasa de política monetaria estaba en 4.5%. Es decir, que al llevarla a 8% ahora está casi el doble de lo que estaba antes de la pandemia, en el año 2019. Durante la pandemia, la autoridad monetaria bajó la tasa de política monetaria en procura de que haya mayor expansión de dinero y de enfrentar un poco la paralización de la economía, que fue provocada precisamente porque hubo que cerrar todas las actividades económicas del país. Y entonces, para que los sectores necesitados pudieran tomar préstamos a tasa de interés más baja, pues entonces el Banco Central bajó la tasa de política monetaria y llegó a bajarla a un 3%. Luego entonces la situación se ha revertido para enfrentar la inflación y eso ya está en 8%. El mayor nivel de nuestra tasa de interés de los últimos, pudiéramos decir, de los últimos 12 años. Hace muchos años que la tasa de interés, no, de los últimos 12 años, de los últimos 12 años no, de hace más de 12 años, que la tasa de interés no se veía en tan alto nivel como ahora. ¿Será necesaria ese ajuste? Bueno, si tomamos para mantener la inflación, ¿cómo impacta? Si tomamos en cuenta el hecho de que el Banco Central está trabajando en procura de contener el impacto de la inflación, pues lo que dice el librito es que hay que ajustar la tasa de interés. Ahora, la tasa de interés implica entonces un aumento del costo del dinero. Un aumento del costo del dinero que se torna positivo para aquellos que tienen depósitos en los bancos en forma de certificados, o para aquellos que tienen dinero disponible y pueden invertir, por ejemplo, ahora en emisiones de deuda de Hacienda y del Banco Central, que están pagando tasas de interés muy atractivas, entre un 12 y un 13%. Es decir, que si usted tiene pesos disponibles, en lugar de usted ir a convertir esos pesos en dólares, usted lo que hace es que invierte esos pesos en emisión de deuda del gobierno a través de Hacienda o del Banco Central, que está pagando tasas de interés bastante atractivas. Entonces, de esa forma también el Banco Central logra que el peso se siga apreciando frente al dólar. O sea, hoy día no hay demanda de dólares en exceso, ni siquiera más allá de lo que demanda el mercado. Por eso ustedes ven que la tasa de cambio se ha colocado en alrededor de 54 por 1, 53,50. O sea, el peso se está apreciando frente al dólar. La estrategia que ha utilizado el Banco Central para hacer que el peso se aprecie frente al dólar, aparte de la generación constante de divisas, que es la normal, de inversión extranjera, de exportaciones, del sector turístico, es el hecho de que el Banco Central está aumentando el costo del dinero en pesos. Porque al aumentar la tasa de interés, aumenta el costo del dinero en pesos. Perjudica en parte a aquellos que vamos a tomar préstamos en la banca, o que tenemos préstamos vigentes y no son a tasa fija. Entonces sí se te ajusta la tasa de interés. Los bancos vienen aumentando o ajustando sus tasas de interés activa, así como vienen ajustando la tasa de interés pasiva. Para los que tienen depósitos de certificados, entonces es positivo el hecho de que ahora tú vas a tener un mayor rendimiento, porque cuando tu certificado se vence ahora, por ejemplo, y tienes un certificado que tal vez está pagando un 6%, un 4%, un 5%, tú puedes ir al banco y decir al banco: mira, voy a renovar mi certificado, pero ponme una tasa más alta, porque si la de referencia, que es la tasa de política monetaria del Banco Central, está en 8, pues tú deberías darme más de un 8 de tasa pasiva por algún certificado. Ahora, si tienes un préstamo con el banco también te va a ajustar la tasa. ¿Cuáles tasas no se están ajustando? Las tasas que están de manera fija. Gente que tomó préstamo a 4 a 5 años a tasa fija, bueno, siguen con su tasa normal hasta que llegue el vencimiento de ese plazo, y a partir del vencimiento de ese plazo entonces se hace el ajuste correspondiente. Ahora, ¿por qué el gobierno ha estado también ajustando
el costo del dinero o aumentando el costo del dinero en procura no solo de contener la inflación, sino también de hacer que el peso se aprecie frente al dólar, porque eso también le representa un ahorro al Estado. Para que ustedes tengan una idea, en este año el gobierno programó que tenía que buscar para pagar servicios de deuda 11,000 millones de pesos. Perdón, 111,000 millones de pesos. 111,000 millones de pesos para buscar 1.960 y tantos millones de dólares para pagar el servicio de la deuda correspondiente a este año. Ahora, eso se calculó en pesos a una tasa de 58/1 cuando se aprobó el presupuesto de este año. Ahora que la tasa está promediando 54/1, el gobierno le dice al Congreso Nacional en su presupuesto complementario, mira, yo voy a reducir el monto que tengo que pagar por vencimientos de deuda. Hay 10.700 millones de pesos que yo voy a reducir porque yo he renegociado algunas de esas deudas que tenía que pagar en este año de intereses y capital vencido. Pero hay otros 6.215 millones de pesos que yo lo estoy rebajando gracias a la apreciación del peso. ¿Por qué? Porque 111,000 millones de pesos eran necesarios para poder cubrir los vencimientos de deuda de este año cuando la tasa estaba en 58/1. Ahora que la tasa está promediando 54 o menos, el gobierno, en vez de necesitar 111,000 millones de pesos, va a necesitar solamente 104,000 millones de pesos o 105,000 millones de pesos. Es decir, menos pesos para buscar la misma cantidad de dólares. Por lo tanto, se ahorra por la apreciación del peso solamente en pago de servicios de deuda de este año poco más de 6,000 millones de pesos. Y eso puede ocurrir entonces en otros aspectos que tienen que ver con el precio de productos que son importados o de materia prima importada. No así con los generadores de divisas, que deben estar también en observación en el hecho de que, bueno, si la tasa de cambio, si el peso se sigue apreciando frente al dólar, mi competitividad como generador de divisas se puede ver afectada, así como se está viendo afectada también el nivel de ingreso de las personas que reciben remesas, que viven de las remesas. Yo decía que el que recibía $1,000 hace 8 meses estaba recibiendo 58,000 pesos. Ahora que recibe los mismos $1,000, está recibiendo solamente 54,000 o 53,000 pesos con 50 centavos. Es decir, está recibiendo 4,000 o 5,000 pesos menos de lo que recibía, aun cuando es la misma cantidad de dólares. Eso pasa con la apreciación de la moneda. Pero la autoridad monetaria lo que está haciendo es un rejuego, apreciando la moneda a un nivel que no sea lo suficientemente perjudicial para afectar a los generadores de divisas, pero que sí sea lo suficientemente favorable como para contener un poco la inflación. Y lo ha hecho por 2 vías. La contención de la inflación se ha hecho por medio de la apreciación del peso, pero también por medio del aumento del costo del dinero. Recoger dinero en pesos, captar dinero en pesos, hacer que la gente se sienta más motivada a invertir su dinero en pesos y no a convertirlo en dólares por un asunto de incertidumbre. Como no tenemos incertidumbre en este momento, sino que por el contrario tenemos una economía donde hay un aumento de precios, hay inflación, pero aún así hay un nivel de crecimiento favorable. Fíjense que el Banco Central dijo que en enero-julio de este año la economía ha crecido en 5.5%. Se mantiene un buen nivel de crecimiento, se mantiene una cierta estabilidad de la tasa de cambio y por el contrario una apreciación del peso frente al dólar, y entonces eso hace que no haya incertidumbre en los actores económicos. Al no haber incertidumbre, los actores económicos no se sienten motivados a convertir sus pesos a dólares. Y como el Banco Central y Hacienda están emitiendo deuda, pagando tasas de interés sumamente atractivas, los que tienen dinero en pesos pueden entonces invertir su dinero en pesos en esa emisión de deuda del Banco Central y emisión de deuda de Hacienda, asumiendo riesgo cambiario porque están tomando en cuenta que como la tasa de cambio está baja, porque el peso se está apreciando, cualquier tipo de devaluación que pudiera producirse en los próximos meses no será suficiente como para afectar la rentabilidad que están ofreciendo las tasas de interés pasiva a propósito del incremento de la tasa de política monetaria. Y esa tendencia ha continuado. Fíjense que el Banco Central tiene varios meses continuos, seguidos, aumentando la tasa de interés. Y esta vez, aunque el aumento no fue en una proporción muy alta, apenas 25 puntos básicos, como quiera ya tenemos entonces una tasa de política monetaria en 8%.
un nivel bastante alto comparándolo con los últimos 15 años, pero al mismo tiempo un nivel que prácticamente duplica lo que teníamos antes de la pandemia. La tendencia va a continuar durante lo que resta de este año. Por lo tanto, no se prevé que haya que se revierta ese proceso de apreciación del peso frente al dólar, lo que puede haber una estabilidad, y tampoco se prevé que haya un decrecimiento de la economía, toda vez de que ya vamos por más de la mitad del año y nuestra economía está creciendo a un ritmo de 5.5% por encima de lo que había proyectado el propio Banco Central. Francis.